después, para que sepan todo el mundo que sí hubieron preguntas. Entonces, denle, ya no me hagan quedar mal, pregunten. ¿No? Entonces, sí, les pareció fácil. Yo tengo una pregunta referente al video, profe. Ya, claro, bien. El último video. Es en esta parte de las... Sí, o sea, le vi a medias porque ahorita recién estaba viéndolo, ¿no? Y también estaba como que... desde antes, cuando ya vimos probabilidades, también tenía la misma duda, ¿no? Y era más referente a cómo, a qué operaciones de lo que nosotros ya sabemos de conjuntos son más factibles para esta resolución de ejercicios o cuáles, y por qué no, así, sí me cachan. O sea, digamos, estos cursos suelen tener como una especie de repaso acerca de las propiedades de los conjuntos y lo que yo hago es simplemente sacarlas a colación cuando amerita, ¿ya? No creo en la forma de impartir clases, digamos, al inicio, dando un montón de definiciones de palabras nuevas en términos que todavía no conocen, porque es como ruido. Y después, de hecho, el que ya les enseñé eso, apuntando esas definiciones, cuando ya las uses, como que me parece ineficiente. Entonces, más bien, cuando se hacen relevantes, les saco a colación. En particular, digamos, por ejemplo, en el video que subí ayer, está implícita una propiedad que es la propiedad de distribución. Entonces, por ejemplo, si tú tienes justo un conjunto A unión B intersección C, esto lo puedes expresar como. Entonces, digamos, lo que yo mencionaba es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, A por un número más otro, lo que se suele hacer es, se opera con la operación externa con y de ahí se pone el símbolo que está aquí, y luego se pone la operación que resulta de ser esto con esto con esto. Es decir, así, A unión B, y todo esto, intersección, A unión C, así. Y lo mismo va a pasar cuando yo tengo A intersección B unión C, de este estilo. Y como que al rato que hacen la distribución, por ejemplo, van a tener así, ¿no? Como que A intersección C. Y todos estos es lo mismo que, o al menos estoy siguiendo, o se le llama ley de distribución, porque en efecto estoy distribuyendo tal como cuando yo tuviese dos números, un producto, perdón, de esta manera. Entonces lo que hago es el producto externo, la operación externa la hago con el primer integrante, luego pongo el signo que está en el medio y luego, o dentro del paréntesis, y luego esta misma operación externa la hago con el segundo integrante, en este caso lo voy a poner 5, y me va a quedar así. Ya, entonces lo mismo como que se amplía a los conjuntos, y esto uno lo puede ver en gráficas, tal como no necesita como una demostración súper rígida, digamos, se puede notar cuando uno dibuja los conjuntos, como hice en el video que subí ayer, o hoy en la madrugada, perdón. Sí, entonces, por ejemplo, estas que son frescas. Otra que es importante notar, digamos, que va a aparecer una y otra vez, es el hecho de que si yo tengo un conjunto, universo, ¿ya? Que va a ser en este caso mi espacio muestral, donde el espacio muestral es el conjunto que tiene todos los posibles resultados, ¿sí? Entonces, esperen un ratito solo. Ajá, ya. Ya, entonces, este espacio contiene todos los resultados de un experimento, ¿no es cierto? Y recuerden cuando yo les dije, bueno, nosotros vamos a hacer un experimento, eso quiere decir que vamos a hacer una actividad, pero enfocados en ciertos resultados, y la forma de explicitar eso más fácilmente es justo poner en un conjunto tipo, bueno, los resultados que yo voy a obtener son, por ejemplo, los pares 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así, perdón. Sí. Y entonces, digamos, supongo que así es como por cada par ordenado yo registro los resultados que tengo al lanzar dos dados, donde uno de los dados corresponde al par ordenado de la izquierda y el otro número corresponde a los resultados del otro dado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo, estos de aquí van a ser puntos de este plano, entonces como que los identifico, ¿no es cierto? Ya. Y la cuestión es que, como les había mencionado, un evento es un subconjunto del espacio muestral. Entonces yo tengo, por ejemplo, el evento A. Y aquí, qué es lo que necesitaríamos o qué va a venir recurrentemente? Que afuera de esto va a haber el A complemento. Sí, y el A complemento, pues simplemente es la totalidad menos el A. En pocas, digamos, del conjunto posible de opciones,
A complemento es simplemente negar A. ¿Por qué? Porque toma todos aquellos elementos que no están en A. Entonces, tener claro, digamos, eso, por lo pronto, digamos, va a ser útil, ¿ya? De ahí, hay propiedades bastante simples que más bien cuando las vean, si es que no las conocen en ese momento, les sugiero que es como que traten de averiguar de qué se trata o claro, me pueden preguntar a mí. Ya esta semana me compro un celular porque el mío se cayó de cara al piso, ya no funcionó y ya pues ahí para que me puedan seguir preguntando a pesar de que digamos ya Willing va a retomar, va a tomar él va a impartir el contenido ya a todos los grupos a partir del miércoles, ¿sí? Eso, pregúntenme, ¿ya? Entonces, Javier, no, te ayudé, sí, di la verdad. O sea, sí, profe, sí, porque era como que le quería preguntar eso mismo. Bueno, Estaba como que eso, desde la primera vez que dio la de probabilidad, estaba pensando en eso. Pero sí, profe, gracias. bien, sí, Ya. gracias, sí. Más preguntas, ¿no? Entonces, Profe, sí, 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 profe, disculpe, una pregunta. ¿Cómo, o sea, cómo le interpretamos lo que es la desviación estándar? ya. La desviación estándar, o sea, también te muestra cuán alejados o dispersos están los datos con respecto, por ejemplo, en este caso, a la media, ¿no es cierto? Solo que, digamos, la relación que hay entre la desviación estándar y la varianza, digamos, esta es la varianza, ¿no es cierto? Varianza y la desviación estándar, en pocas, simplemente esto, sin el cuadrado, ¿no? Entonces, digamos, la varianza y la desviación estándar, esto es para la población, ¿no? Entonces, la desviación estándar. En caso que, digamos, analizamos la población, la varianza es esto, la desviación estándar es esto, y como ves, lo único que pasa es que esto de que la expresión al número que nos permite como condensar la información de cuán dispersos están los datos unos todos los datos con respecto a la media, a esto de aquí, este número que representa esa como dispersión, nosotros le sacamos la raíz simplemente porque, digamos, cuando nosotros calculamos esta varianza, estamos elevando al cuadrado diferencias, ¿no es cierto? O sea, diferencias a qué me refiero, restas, ¿no? Como que uno resta el valor de cualquier dato menos el de la media, ¿no es cierto? Y después cojo otro dato y le resto con respecto a la media y así hallo las distancias de cada uno de los datos con respecto a la media. Luego, lo que hago es elevar al cuadrado para tener esos valores positivos y sumar todo y dividir para el número de datos porque voy a sacar un promedio. Porque ya que tengo las distancias entre cada punto y la media, a mí me gustaría, como hay varias de esas distancias, sacar un representante de todos esos y ese representante es sacar el promedio. Ahora, no quiero sacar el representante solamente de la diferencia de los puntos con respecto a la media, sino de eso al cuadrado otra vez porque necesito que esas distancias sean positivas. Entonces, cuando yo elevo al cuadrado, en ese caso, y hallo la varianza, lo más probable es que yo tenga unidades elevadas al cuadrado y al inicio yo no estaba trabajando con esas unidades. Ya en este caso, el acto de elevar al cuadrado no obedece ciertos fines de operatividad, digamos, no es como estrictamente necesario elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado como una manera de que tengamos solamente valores positivos en las diferencias entre los valores y la media. Ya, ahora, ¿por qué digo que no es estrictamente necesario? Porque uno puede sacar, digamos, ese valor positivo, digamos, en estas diferencias de distintas formas, como por ejemplo sacando el valor absoluto. Ya, pero el rato que elevamos al cuadrado, el punto es que ahí las unidades que estamos manejando de los datos menos la media, esas unidades, pónganse que son medidas de posición, van a ser metros y el rato que elevamos al cuadrado terminan en metros cuadrados. Y yo no podría decir que la desviación está en metros cuadrados porque pareciera que estoy apuntando a una propiedad que tiene que ver con el área. Entonces, para tener esa coherencia es que a la varianza se le saca la raíz y ahí se tiene la desviación estándar. Entonces, también es una medida de cuán dispersos están los datos, pero digamos ya vienen en las unidades con las que empezamos a trabajar. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Qué más? Sigan preguntando. ¿No? Ajá. Profe, yo tengo una consulta. A ver.
No sé si tal vez usted nos puede subir la corrección de la prueba o para ver en lo que nos equivocamos. Sí, sí, sí. Claro, sí puedo mostrarles cuestiones al respecto ya. Sí voy a subir la corrección del cuestionario de ayer para saber. Sí, sí, puedo subirlo ya. Sí, no hay problema. Miren, hay un problema en el que ustedes, o dos, me parece que en los que ustedes tenían que rellenar unos datos ya. Y yo lo único que hice fue meter el vector que les di de esos datos, le metí al ERE, ya, al ERE Studio y saqué la varianza. Tipo esto, ya voy a mostrarles, por ejemplo, eso. Entonces, primero les comparto mi pantalla. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, ya así es como veo yo el aula virtual. Y voy a irme al banco de preguntas que está por acá abajo. Ajá. Es solo un ratito, esperen. Entonces, el banco de preguntas está por aquí. Y lo que uno hace es que para generar un cuestionario saca las preguntas del banco de preguntas, ¿ya? Entonces, aquí están las preguntas que les hice. Había una que tenía que ver justo con la varianza, ya. Me parece que es esta de aquí. Entonces, le voy a visualizar, ¿ya? Entonces, vista previa. Ya, no sé si están viendo eso, pero si no, ya les comparto de nuevo para que vean. O más bien díganme, si ven ahí ya la pregunta que dice, supongo que tienes los siguientes datos. ¿Logran ver eso? Sí, profe. Bien. Ya, entonces voy a anotar aquí los datos porque para tenerlos presente el rato de introducirlos al estudio simplemente. Ya, entonces pongo 2, luego 3, luego 3, luego 4, luego 4. A ver cuántas veces está 4, 3 veces. Luego tengo el 5. 6 dos veces, luego 7, 8 y 9. Así, ya. Entonces, bueno, aquí uno puede poner las respuestas, ya digamos que pongo como que no sé, 5 ya, y me va a decir que está mal. Por ejemplo, le digo enviar y terminar y me dicen, no, la respuesta correcta es 462, ya. Entonces, en este caso debe salir la respuesta 462. Y si ustedes ponían 463 o 459 o alguna cosa así, no importaba mucho porque yo le puse que podían equivocarse en un rango de 0,5 de decimal, ¿ya? Y igual la respuesta les podría haber salido correcta, ¿ya? ¿De dónde sale este número? Entonces veamos, ¿ya? Solo déjenme ver si tengo bien los datos. 2, 3, 4, 3, 5, 2, 6, 7, 8, 9, bien. Ya, entonces ahora veamos esto en el RStudio, ¿ya? Entonces dejo de compartir y ahora les muestro en el RStudio qué onda. Ya, entonces estoy aquí y me voy a mi consolita, control L, y meto estos datos. Le voy a meter en una variable X que se llame, ¿ya? Entonces voy a generar el vector que tenga estos datos. Entonces es 2, de ahí 3, que es de poner comas, ¿no? 3, otra vez 3, ay, perdón. 3, de ahí está 4, 3 veces. Luego ahí está 5 y 6 dos veces. Luego está 7 y 8 y 9. Entonces 7, 8 y 9. Ya. Ajá, ¿qué hice mal? Veamos. No, no hice nada mal. Ya. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es sacar la varianza de esto. Ya, y eso es el valor que anoté, 462. Entonces, si ven que tenían bastante tiempo para resolver, ya es como que solo esperaba que hagan eso y es algo que hasta les expliqué en un video. Entonces, por ejemplo, ya ahí tenían que poner 462. Eso, y de ahí ya les subo ya como que cuáles son ya las respuestas correctas, digamos, sí. Más preguntas, ¿no? Gracias, profe. Sí. Ya que no me preguntan, entonces si quieren puedo ir. Profe, Sí. yo tenía una pregunta referente más a eso ¿cómo es esta? Del coeficiente de Curtis y el coeficiente ¿cómo es? De Fisher, ¿cómo es? Sí, sí, Fisher, sí. ese es coeficiente. Era Sí. como, Pregúntame nomás.
Ya no suenas. con las ecuaciones. Será como que esa parte de... Escucha, no, Sí, ahorita no, sí, ya. Sí, 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 ya, ya, ya te escucho. lo siento, el internet es muy malo. Entonces decía, era referente al coeficiente de Fisher y cómo relacionar con la distribución para restar el -3, ¿no? Era No, como que... puedes salir con el 3 que no hay lío ya. Si quieres que digamos cuando sea simétrica la gráfica te salga cero, entonces claro, en tu fórmula puedes meter el 3 como -3. Sí, no pasa nada. Sí, sí podrías hacer eso. O sea, no hay lío en que te salga el 3. Más bien que te salga 3 significa que es simétrica. Si es mayor a 3, que es, digamos, asimétrica con colita hacia la derecha, o sea, asimétrica positiva. Y si te sale menor que 3, es asimétrica negativa. Y claro, digamos, estos números lo que nos indicarían es como que las formitas que van teniendo nuestras distribuciones, ¿no? Si es que así como que centradas, en simétricas, asimétricas, con colas, ¿sí? Y de ahí tenemos los otros casos en los que vemos si es que, digamos, son puntiagudas o no puntiagudas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos otros indicadores, ajá. Pero perdón, sígueme preguntando, Javier, creo que solo te interrumpí. Ah, ya, espera, y era como que, y eso yo al rato de de relacionar con la distribución normal, ¿por qué la relacionaba explícitamente con eso o con la gaussiana? Tú me dices cuál es la razón que ese conjunto de números te pueden decir si la gráfica es así o si la Claro, es que es toma así. la forma de la gaussiana, por eso, ¿no es cierto? O sea, sí, su distribución normal supone que es algo que todavía no saben ya, pero me imagino que vieron en el colegio, ¿no? Y la cosa es que van a tener, sí, esta es la típica campana de Gauss. Entonces, estar relacionado en el sentido de que, digamos, esta campana de Gauss sería algo que tú obtienes si es que haces en el histograma, que, digamos, lo que mencioné la otra vez, ¿no? Como que estas barritas, tengan longitud 1, perdón, tengan longitud diferencial de ancho, ¿ya? Entonces, si les haces estas barritas que tengan un ancho diferencial, tu histograma se transforma en esa curva, por ejemplo. Es una forma de pensar acerca de eso. Y entonces la cuestión es que no es que necesariamente está o directamente como que relacionado con la curva esta de una y que dices, bueno, esa es la curva normal, sino que en general así no tengas esa curva, pero tienes un histograma que tiene, digamos, es simétrico el gráfico, como que del punto más, el histograma más alto hacia la izquierda, ves lo mismo que de esta barrita hacia la derecha. Entonces, digamos, ahí ya dirías que es simétrica. Claro que el caso en el que, digamos, yo tengo como que continuo esta gráfica, así como que yo tengo, digamos, esta curvita, así, cuando yo hago que cada una de estas barritas del histograma tiendan a un diferencial. Entonces, en ese caso, sí, tú podrías hablar tranquilamente de, bueno, ahí veo una campana gaussiana. ¿Qué tiene que ver con la sumatoria de esas xy menos 2x a medio al cubo y toda la pendejada que estaba ahí, ¿no es cierto? Digamos perdón, esa fórmula ya. Eso se obtiene después o sea, se les da primero, ¿no es cierto?, como parte de la estadística inferencial para mostrarles las formas, pero después de haber hecho análisis estadísticos, de haber ya trabajado y conocido esta distribución y llamarle la curva gaussiana, y eso es que se obtienen se pueden obtener esos indicadores de forma, ¿ya? Entonces, pero eso no es parte de la parte que me toca a mí, lo siento. Cómo mostrarte de dónde provienen eso, ¿ya? Necesitaría como que sepa que tienes más conocimiento acerca de eso para indicar de dónde proviene ya. Entonces eso me parece que le toca al profe Willing o a la profe Cristina, ya. Entonces ahí ya van a topar, es muy probable que ya topen esos temas, ¿sí? Y al menos sugieran o induzcan de dónde obtener esas fórmulas para decirte cuáles son las formas. Ah. Ya, profe, y otra pregunta con Sí, respecto al proyecto. sí, sí. Ya, ¿cuáles son los puntos de expectativas para el próximo avance? Ajá. ¿Cuándo tienen el próximo avance en su guía? ¿No? No lo sé, profe, todavía no nos han mandado. Ya, entonces si es que eso no está en la... Ya, bacán. Suponte que en realidad sí todavía no los mandamos, entonces suponte que eso no está en la guía. Lo que se esperaría es que, digamos, a medida que vayan avanzando en la teoría, digamos, vayan teniendo ideas más y más concretas de cómo analizar esos datos, cómo modelarlos, ya.
Por ejemplo, miren, en el video que subí a la madrugada, mírenlo porfa, uno parte con ciertas expectativas, ya, con ciertas, digamos, sugerencias o creencias acerca del mundo, ya, de cuán frecuente o cuán probable es que se dé tal o cual otra cosa, ya. Entonces, digamos, a veces uno puede ingresar con total ignorancia ante algo, ya. ¿Qué significa que tenga uno total ignorancia hacia algo? Que el conjunto de eventos o que van a abarcar mi espacio muestral, digamos, sean equiprobables, ya. Tipo, por ejemplo, yo lanzo una moneda y la moneda me cae cara, ¿ya? Y lanzo una moneda y, por ejemplo, me cae cruz. Solamente hay dos resultados, ¿no es cierto? Si, digamos, alguien va a hacer ese experimento, por ejemplo, y me dice, ¿qué crees que va a caer? Y digamos, cara o cruz. Y yo lo que digo es, no sé. Cuando digo no sé, matemáticamente lo que estoy haciendo es sugerir que la probabilidad de un evento es la misma que la probabilidad del otro, porque no tengo un criterio para decidir qué es más probable que otra cosa. Entonces, si es que los dos eventos potencialmente tienen, digamos, ante mi conocimiento, debido a mi ignorancia, tienen la misma al inicio y digo, bueno, no tengo nada que me haga pensar que es más probable que vaya lo uno que lo otro, entonces van a ser igualmente probables. Si la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, yo solamente tengo dos eventos, entonces la probabilidad de cada evento tiene que ser un medio. Entonces, cuando uno plantea una distribución de probabilidades donde todos los eventos son equiprobables, tienen la misma probabilidad, es como si uno estuviera, digamos, ingresando al modelo el hecho de que uno es completamente ignorante acerca de ese tema y no tiene ni un poquito de predilección o de conocimiento que le haga decantarse o apoyar una de todos los posibles eventos. Entonces, digamos, uno empieza con eso y es un punto de partida válido, pero la cosa es que a medida que uno va encontrando más datos, ¿no es cierto?, encontrando evidencia, tiene que reformular esas creencias iniciales. Y entonces, justo el video que les puse ayer corresponde son como los primeros indicios ya de la inferencia bayesiana, digamos, ahí están en ese video sentadas esas bases, en el sentido de que la inferencia bayesiana lo que nos va a permitir es reformular nuestras creencias en función de la evidencia, en función de las cosas, de los hechos que vayan pasando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que vayas a necesitar cuestiones de esas para tu proyecto, ¿no? Como reformular tus creencias iniciales, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de cosas en particular tienes que estar pendiente? Pues, por lo pronto es simplemente como tratar de ver qué es lo que quisieras hacer y qué es lo que quisieras extraer, cuáles son los datos que corresponden a propiedades del mundo que tú crees que podrían, por ejemplo, estar relacionadas o no. Eso es como lo primero, ya, como tener una idea, una hipótesis del mundo, ¿no? Como lo que decía Cristina, ¿qué tal si es que yo creo que, por ejemplo, no sé, ya, si me tomo jengibre, aumento mis defensas, ya? Entonces, como que yo debería para eso tener como tablas que me permitan o datos que me permitan de ahí sacar información y ver si es en efecto que hay esas relaciones, ¿ya? Entonces, en esta parte, lo primero que les pediría es que en sus proyectos vayan enfocándose en efecto, cuáles serían las propiedades de los fenómenos que buscan analizar, que sí creen que estén o no relacionados. Una vez que tienen eso, busquen información acerca de eso, ¿no es cierto? Que fue la parte del proyecto, ¿ya? Entonces, yo voy a hablar con mis compañeros para ver si es que, digamos, hay una especie de avance intermedio antes de que ya se pongan directamente a hacer las cosas de su proyecto, ¿ya? Un avance intermedio que tengan que presentar. Si es que no está en la guía, entonces les pregunto a mis compañeros para ver qué onda, ¿ya? Pero como les Ya, profe, digo, gracias. la idea es eso, ¿no? Fijarse en el objetivo de qué variables van a estar relacionadas o no. Y en función de lo que van a venir aprendiendo, pues ustedes ya pueden usar eso como un arma, digamos, poderosa para navegar y predecir y tener ideas dentro de la incertidumbre. Ajá. Sí, más preguntas. ¿No? Ya. Sí, Entonces, profe. sí. Ya. Cuando usted nos explicaba eso en el video de los primeros videos eso de la probabilidad en un espacio continuo, yo eso, en vez de estar relacionando, dependiendo la función que me den, ¿cierto? Yo puedo de una resolverlo como una integral para que se vuelva más fácil, O sea, digamos, dependiendo de lo que me den. ya. Lo que pasa es que me parece que ya estás pensando en esto, ya, como que
Bueno, suponte que en efecto tú tienes una, aquí están las probabilidades y tú tienes una variable continua en este caso, sí, ¿ya? Y entonces aquí va hasta 1 porque son las probabilidades. Y digamos, como tienes una variable continua, entonces, por ejemplo, desde A hasta B, no sé, ya. Por ejemplo, ya. Entonces, si yo tengo una forma tipo esto, ¿no? Así como que alguna vaina así, ya. Y aquí le voy a poner A. Y aquí le voy a poner a B. ¿Qué es lo que me diría esto ya? Si es que existiera una forma así de distribución de probabilidad. Lo que me dice es que, bueno, en esta gráfica yo puedo encontrar, por ejemplo, el valor este de aquí, que le voy a llamar X, Y, ya. Y digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad del valor X, Y, no es cierto? Entonces, como que, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir hacia la gráfica o qué onda, no es cierto? Entonces, la cuestión es que esta curva en realidad es una curva de distribución de probabilidad y para yo saber la probabilidad encriptada en esta distribución de probabilidad o densidad de probabilidad, esta curva refleja la probabilidad por unidad de evento, por decirlo de alguna forma. Ya de esto, como no es parte de lo que todavía me toca hablar a mí, no les hablo con tantísimo detalle, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso significa que me dice cuán probable es que se dé algo que está entre XY y XY más delta X, es decir, XY y un diferencial, ¿no? ¿Cuán probable es que se dé todito este espacito de aquí cuando este espaciecito de aquí es un espaciecito diferencial? Y lo que yo hago es en pocas como que integrar debajo de la curva. Supónganse que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me dé entre XY y XY más delta X. O sea, digamos, por ejemplo, ya no sumo un diferencial, sino todo esto, ¿ya? Supónganse que desde XY hasta, bueno, voy a poner X0, ¿ya? Hasta delta X, quiero saber qué tan probable es que se den estos resultados. Entonces, lo que yo haría es, sí, integrar bajo esta curva desde aquí hasta acá. Entonces, digamos, esta forma que dibujé ahorita está como chimba, ya, no tienen distribuciones de probabilidad de esa forma. Más bien van a ver algo tipo lo que la gaussiana que estaba mencionando Javier antes, digamos, algo tipo esto, ¿no? Y la cuestión es que si quieren saber la probabilidad entre x sub 0 y x sub 1, por ejemplo, lo que tendrían que hacer es integrar debajo de esta curva. Entonces, sí, para sacar las probabilidades de variables continuas, pues van a poder hacer esto, ¿no? Integrar debajo de la curva, pero otra vez eso es próximo tema, ya más bien vean el video que subiría a la madrugada y pregúntenme acerca de este tipo de cosas, ¿ya? Y claro, de esto también, pero ya cuando ya hayan tenido clases de esto, que digamos va a ser, me imagino, esta misma semana, ¿sí? Ajá, eso. Más preguntas, ¿no? Ya, entonces igual ya se acaba. Pilas, también va a haber en la tarde sesión de preguntas. Por favor, si pueden ya revisar el video que subí en la madrugada, mejor para que me puedan hacer preguntas acerca de eso. La parte de la probabilidad condicional que expliqué, al menos a mí se me hace bastante interesante desde un punto de vista conceptual y ahí esas cosas como que me emocionan a mí. ¿En qué sentido? En que, digamos, justo en la probabilidad condicional se analiza un caso en el que la potencia llega a ser acto y matemáticamente, ¿qué es lo que se conserva en esa transición de la potencia al acto? Es lo que nos permite justo calcular las probabilidades condicionales. Entonces, ya, pues, échenle un ojito a eso. Ja. Entonces nos vemos en la tarde, ¿ya? Pilas. Entonces, porfa, vean ahí el videíto. Ahí nos vemos.